Más de 700 pacientes fueron atendidos durante el fin de semana largo en el Hospital del Trauma, de acuerdo a lo que dijeron las autoridades en conferencia de prensa. Las causas: consumo de alcohol e imprudencia al momento de manejar, no respetando las señales de tránsito. Jazmín, contando los detalles, por favor. Sí, gracias. Y decía, entre otras cosas, el director del Hospital de Trauma, el doctor Aníbal Filártiga, que prácticamente fue premonitoria la imagen de la campaña Madre Hay Una Sola, que buscaba concienciar a la ciudadanía acerca del cumplimiento de las leyes de tránsito y también evitar el consumo de bebidas durante el fin de semana largo previo al Día de la Madre, porque es exactamente así como circulaba una familia en la ciudad de Capiatá el día sábado y fue frontalmente embestida por el conductor de un camión que estaba en estado de ebriedad. Fallecieron la madre y una bebé de 3 meses y siguen internados aquí el padre y un niño de 6 años que lograron sobrevivir al accidente. Esto es lo que decía acerca del estado de ambos. El estado de ellos es relativamente estable, están, yo creo, fuera de peligro mortal. El papá tiene un traumatismo de pelvis y el niño tiene un politraumatismo con fractura del fémur. Quiero decirles nomás, díganme si no es un ícono. Un borracho al volante atropella a una familia donde van toda la familia y sin casco, o sea, absolutamente nada de lo que hablamos todos los días, por lo visto, cuenta. Pero bueno. Y en cuanto a cifras, decía el doctor Filártiga que durante todo el fin de semana largo en el hospital se atendieron 739 pacientes, es decir, ya prácticamente desde la noche del viernes, digo bien, hasta la noche de ayer. De ellos, 144 fueron accidentados de tránsito, de los cuales 86 sufrieron accidentes en motocicletas. El 70% de ellos no llevaba casco y hay 3 niños entre los heridos. Es decir, la gente sigue subiendo a niños en las motocicletas. En cuanto al resto de los pacientes atendidos, hay muchas víctimas de la violencia y en ese caso debemos resaltar lo ocurrido en la zona de Loma Putá, donde vecinos prácticamente rescataron a una mujer que habría sido brutalmente golpeada por un hombre. Ella tiene 27 años y si bien en principio se decía que tenía riesgo de perder el ojo izquierdo, finalmente no será así. Esto es lo que decía al respecto el doctor Filártiga. Bien, está siendo controlada, tiene traumas faciales, es decir, golpes en la cara, en partes blandas, herida contusa y cortante del arco superciliar izquierdo y el derecho, visión borrosa del lado izquierdo, un hematoma en el lado izquierdo y múltiples escoriaciones de la región malar, el labio y múltiples heridas cortantes en la cara con un edema. Fue muy golpeada, y cobardemente golpeada esta chica. Y también durante esta madrugada esta mujer fue remitida para la realización de análisis forenses con miras a una investigación sobre un delito sexual. Sabemos que hay otros casos más posiblemente que ocurrieron durante este fin de semana largo, pero estos son de momento los más emblemáticos que podemos comentar, además de la falta de conciencia que todavía se tiene en la ciudadanía. Muchas gracias, Jazmín García, completo reporte.